Amables oyentes, qué grato se está con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Y grato es también saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hechos 8:1 en adelante, que bien central en lo que vamos a conversar. Voy a leer el versículo 1 para introducir la temática. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué te parece aquí este relato que introduce Lucas justamente aquí en Hechos, capítulo 8? Se ve bastante negativo, ¿no? Cuando uno lo ve así, bastante negativo, pero el Señor hace positivo lo que el diablo hace negativo, y vemos que gracias, aunque la persecución no era algo agradable, gracias a esa persecución que el Evangelio se diseminó, se esparció, se sembró por todos lados, y uno de esos lugares fue precisamente Samaria. Samaria, un lugar que era difícil, y todavía, si nosotros pensamos de que pudiera llegar un judío allá a predicar el Evangelio, imposible. Por eso que aparecen aquí Felipe, me parece, justamente en Samaria, un personaje que, si bien es cierto era judío, pero era de apellido griego, de alguna manera ayudó a que este evangelio llegara. Y de otra manera, y pensando en otro sentido, Samaria de alguna manera estaba preparado. Tú recuerdas el incidente de Jesús y la mujer samaritana. Claro. Yo creo que muchos conocían el Mesías, y que llegara alguien después a predicarle de ese Mesías se hizo un poquito más cercano a ellos el mensaje. Pero, ¿qué dice? Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Ahora está hablando de la gran persecución después del apedreamiento de Esteban. E hicieron gran llanto sobre él y Saulo, y aquí se hace la conexión. Qué interesante es cómo se está relatando los hechos. Yo creo que fue impresionante para Lucas escribir esto. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aparece aquí el personaje Saulo. Estamos hablando de Felipe. Qué interesante eso, porque va a haber una relación muy estrecha después. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí aparece Saulo, Felipe, y Felipe el evangelista. Y sabes, es preocupante que hay personas que a veces tienen un concepto equivocado de lo que es el cristianismo, recibir el mensaje y ser enviado por el Señor. Porque estaba pensando, en ese momento ellos podían haber reaccionado, bueno, ¿y por qué Dios no nos protege? Somos llamados por Él, y Él debería protegernos. Entonces, si Él no me protege, yo tengo que andar arrancando. ¿Por qué tengo que estar predicando el Evangelio cuando el Evangelio no trae seguridad? Bueno, creo que ese es un concepto totalmente equivocado, porque el Señor Jesús dijo que no he venido para traer paz y no espada. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano tiene que saber de que en este mundo está en terreno enemigo, y que va a tener que luchar para mantener su fe, su integridad. Entonces, y precisamente como ellos conocían esto, sabían esto, era que se decidieron a dar la batalla, la lucha. Y fue así que donde quiera que ellos iban sembrando el Evangelio, iban sembrando la luz del Evangelio. Ahora, recuerda que es posible que el poderoso evangelio, el poderoso mensaje de Esteban, yo creo que seguramente y sin lugar a dudas, Saulo fue enternecido, por decirlo de alguna manera, no todavía convertido, pero tiene que haber quedado en su mente todas estas situaciones. Pero esto sirvió para que Felipe, vamos a decir así, se fuera de Jerusalén, porque dice que los apóstoles quedaron, saliera en una situación muy difícil,
Y uno tiene que ponerse en el lugar de ellos, porque Felipe al parecer también tenía hijas, era casado, tenía un hogar, abandonar todo por el Evangelio. Pero nos dice la Escritura que este Felipe no solamente abandonó, sino que se dedicó a hacer lo que él creía que tenía que seguir haciendo. No podía seguir sirviendo en las mesas ahora porque su trabajo se había terminado, y ahora ¿qué hago? No. Dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les presentaba a Cristo, y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sabe que una de las características de este Felipe fue que estuvo muy cercano a los milagros? Hizo muchos milagros. Sí, pero sabes también, creo que Felipe, a pesar de que tuvo que viajar mucho y trabajar mucho arduamente, me parece que no abandonó su familia, no dejó la familia de lado. Él hacía ambas cosas, y creo que fue un buen padre, porque así nosotros lo vemos que tuvo hijas que estaban en el Evangelio. Si él hubiese abandonado su familia, seguramente las hijas, quién sabe dónde estarían. Pero el mejor testimonio que tenemos de la paternidad de Felipe es precisamente sus hijas, cómo sus hijas siguieron los pasos de su padre. Quiere decir que tenían en él un buen ejemplo y habían sido bien atendidas. Ahora, este grupo de samaritanos, que eran odiados prácticamente por los judíos, tenían algunas razones, porque fueron los que se separaron prácticamente, y son las tribus del norte, ¿no es cierto?, que se separaron, que quedaron acá los judíos, y ellos tuvieron mucha influencia pagana. Correcto. Y uno lo descubre acá porque dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira lo que estaba haciendo el Espíritu Santo por medio de Felipe para anunciar el Evangelio a esa gente, porque de esa manera ellos empezaron a entender el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo hace las cosas de tal manera que llegue a la mente de las personas. Ahora, fíjate, tenemos que reconocer que Dios usó poderosamente a Felipe en su temprano campo misionero extranjero. La afirmación de la samaritana, ¿recuerdas ahí cuando conversó con el Señor Jesús junto al pozo? Judío le dijo, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así lo expresó la samaritana. Pero esto había llegado a ser una cosa del pasado. Recordemos que después de ese encuentro con la samaritana, Jesús fue a Samaria, estuvo con ellos, predicó, y fueron muchos los que creyeron en Jesús, dicen. Ahora aparece aquí un personaje que a veces entran también dentro de la comunidad cristiana, estos magos, sí, que buscan por la forma en que se presenta, lo que sucede, esto externo, y esto es peligroso porque no es el Evangelio no es de emociones, sino es algo más concreto, algo que debe llenar el alma y convertir a las personas y atraerlas a Jesús. Bueno, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué enemistades, rencores y prejuicios que han envenenado su alma necesitan ser cosa del pasado? ¿No es tiempo de que los abandone ya? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.